Dios nos ha dado un cerebro para utilizarlo. Pero, ¿qué posición le va a resultar a Dios más agradable? ¿La de uno, que rebaja a Dios de su posición de todopoderoso, capaz de crear al hombre y al universo con un chasquido de sus dedos? ¿O la de uno que es capaz de quedar ante el mundo como un tonto, por no ceder ni un ápice en su creencia de que Dios es todopoderoso? ¿Qué posición, de las dos anteriores, le resultará a Dios más agradable? La teoría de la evolución es una negación radical del Génesis, de la existencia del alma, e incluso de la Inmaculada Concepción. La teoría fue cobardemente aceptada por los últimos papas, incluyendo a Pío XII, alegando que hubo evolución, pero, ojo, guiada por Dios. Esto implicaría que Dios tuvo que someterse a los tiempos de la evolución y plegarse a la naturaleza. Es decir, esperar a que la evolución avanzara para poder hacer su creación. La evolución implicaría que Adán y Eva eran dos engendros de aspecto abominable. Hay una razón por la que la teoría de la evolución sigue llamándose así, casi 2 siglos después de ser inventada por Darwin, y es porque es eso, una teoría. Teoría quiere decir suposición, hipótesis, conjetura. No existen pruebas fehacientes de la evolución de las especies. Darwin no es infalible, sin embargo, Dios sí es infalible, la Biblia es infalible. Lo que ha sido la enseñanza de la Iglesia por 2000 años es infalible. La ciencia, que como cualquiera puede comprobar, fue enormemente avanzada por innumerables sacerdotes y frailes católicos, que se lanzaron entusiásticamente a estudiar la naturaleza y el universo como la obra de la mano de Dios. Hasta el punto de que hoy en día no tendríamos ciencia de la forma en la que la tenemos. Y que estos hombres tenían la mentalidad necesaria para poder estudiarlo, ya que creían en que todo tenía un orden creado por Dios. En tanto que, desde una posición atea, la ciencia no tiene sentido en absoluto, pues no se puede estudiar un universo y una naturaleza caóticos, donde no hay patrones que estudiar, pues todo es aleatorio, arbitrario y al azar. Y donde, además, el ser humano no puede llegar a ningún conocimiento. Pues no es más que una simple máquina bioquímica, dominada por sus genes, por su instinto animal de supervivencia y por su instinto de reproducirse. Esta misma ciencia, que es bastante útil para el ser humano en muchos casos, no es, sin embargo, todopoderosa e incontestable. El saber de la ciencia está en constante desarrollo, y de una década para otra, se contradice a sí mismo. Y lo que ayer era válido, hoy deja de serlo. Un pequeño ejemplo es que en los años 80, los científicos de la nutrición estaban plenamente convencidos de que el aceite de oliva no era beneficioso y el de girasol era preferible, las sardinas no eran buenas tampoco, la margarina era mejor que la mantequilla, el jamón de York era más sano que el jamón serrano. Las grasas estaban demonizadas, una creencia errónea que todavía sostiene una gran parte de la población. Todo esto ha sido contradicho a día de hoy. ¿Cómo anteponer entonces el presunto saber de la ciencia a la fe católica? ¿Es sensato entonces negarle atributos a Dios por una ciencia que actúa como una ramera que se cambia de cama cada cierto tiempo? Hoy en día, está pasado de moda afirmar que las ciencias naturales tienen limitaciones. Sin embargo, los médicos católicos, que durante los últimos 800 años sentaron las bases para el desarrollo de las ciencias naturales, reconocían estas limitaciones. De cualquier manera, hay que decir que los descubrimientos de la genética del siglo XXI han sido fatales para las hipótesis de la evolución humana, ya que demuestran que sería imposible que un ancestro común, de chimpancés y hombres, adquiriera las mutaciones beneficiosas necesarias, sin adquirir un mayor número de mutaciones mortíferas. A tal grado que conduciría a la extinción mucho antes de que se lograra la evolución humana. De nuevo, sería imposible para un antepasado común, de chimpancés y hombres, adquirir las mutaciones beneficiosas necesarias, sin adquirir, en mayor medida, mutaciones mortales. Y esto sería así, hasta tal punto, que antes de lograr llegar a lo que es la especie humana, ésta se hubiera extinguido. Es decir, la hipótesis de la evolución humana no solo choca con la enseñanza unánime de los padres de la Iglesia y con 1900 años de enseñanza magistral autorizada, sino que también ha entrado en conflicto fatal con los descubrimientos de las propias ciencias naturales.
De todas formas, como decía Tomás de Kempis, el humilde conocimiento de ti mismo es un camino más seguro hacia Dios que el camino de la ciencia. Y también decía, cita, si te parece que sabes mucho y entiendes mucho, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. Fin de cita. Y aún mejor, cita, muchas cosas hay que, el saberlas, poco o nada aprovecha al alma, y muy loco es el que en otras cosas entiende, sino en las que tocan a la salvación. Fin de cita. La verdadera sabiduría no es la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría sobrenatural. Así, sabiamente Kempis le pedía a Dios: Señor, abre mi corazón a la inteligencia de tu ley. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Y Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esa es la sabiduría a la que uno puede y debe aferrarse y arraigarse con todas sus fuerzas. Dos personajes infames que no se aferraban a esa sabiduría fueron los herejes, para variar, jesuitas, Teilhard de Chardin y Karl Rahner. Falsos teólogos que influyeron, en gran medida, en el Concilio Vaticano II y en los papas postconciliares, y que abogaron por una adaptación de la fe católica a la teoría de la evolución, inventando teorías que compaginaban ambas creencias, por supuesto rebajando la fe católica todo lo posible para hacerla encajar con la teoría de la evolución. Como es bien sabido, lamentablemente, a diferencia de los misioneros jesuitas que tenían un gran celo, en el espíritu de San Francisco Javier, a finales del siglo XIX los jesuitas cayeron en el modernismo. Así pues, el abyecto y deleznable de Chardin, que además de sacerdote, era paleontólogo y geólogo, en sus obras, promovió la macroevolución y apuntó hacia un Cristo cósmico. El pensamiento de Teilhard de Chardin fue, claramente, inspirado por demonios. Mucho antes de morir, rechazó a Cristo como redentor de la humanidad caída y adoptó una filosofía hinduista y panteísta de unidad con el universo como nuestro destino final y eterno. Según contó el propio Teilhard de Chardin, tuvo una visión mística, donde se encontró con lo que llamó una cosa, y afirmó: el que una vez me ha visto nunca podrá olvidarme, debe condenarse a sí mismo conmigo o salvarme consigo mismo. Por supuesto, las enseñanzas de Teilhard deberían ser anatematizadas. La anatematización de las tesis de estos dos degenerados, Teilhard de Chardin y Karl Rahner, sería, sin duda, un paso significativo hacia la restauración de la salud de la Iglesia. En cambio, Teilhard fue alabado por Benedicto XVI. Y Bergoglio hizo referencia a él en Laudato Si. Y sí, la Iglesia se ha plagado de movimientos que admiran a Teilhard de Chardin y su ponzoñosa cosmovisión, y que encuentran reconfortante el poder seguir llamándose a sí mismos católicos y creer al mismo tiempo en estas absurdas y demoníacas ideas. Hay incluso órdenes religiosas que defienden esta falsa religión de Teilhard de Chardin. La conjunción de la fe católica con la teoría de la evolución proporciona el marco perfecto para los modernistas y los católicos tibios. Los fieles y verdaderos católicos deben rechazar, completamente, la teoría de la evolución y abrazar la doctrina católica tradicional de la creación. Quizá, solo entonces, Dios comenzará a limpiar la suciedad actual de la Iglesia. Si hay algo bueno que ha surgido de la crisis actual de la Iglesia, es que ha dado a muchos la oportunidad de ver más claramente que debemos mantener contra viento y marea la fe que nos ha sido transmitida por Jesucristo y sus apóstoles y por los padres. Y por supuesto, debemos rechazar el modernismo en todas sus formas, siendo la evolución su principal inquilino. Aceptar la evolución, negando así el Génesis, o creer en que Adán y Eva es un mito, es ni más ni menos una forma de apostasía. ¿Cuántas mentiras han salido de la teoría de la evolución? Que no es más que un rechazo radical de la revelación de Dios. Y para eso fue creada la ideología de la evolución. Porque es una ideología para rechazar radicalmente la revelación. ¿Cuántas mentiras han salido de esta ideología? Y sin embargo, tales falsedades prosperan en los vapores malsanos, creados por las afirmaciones infundadas de esta teoría, de esta nefasta ideología. Productos derivados de la demoníaca teoría de la evolución son la eugenesia, que
que consiste en tomar la evolución bajo el mando de las élites, el comunismo, el nazismo y la mentalidad abortista, entre otras. Todo ello gracias a la teoría de la evolución. Si la evolución fuera cierta, entonces hay seres humanos superiores y razas superiores. Curiosamente, los que derriban estatuas de opresores blancos no tocan las estatuas de Charles Darwin. El mensaje implícito de la teoría es que venimos del mono. Y así, pues no somos más que un tipo de mono, una raza de mono más avanzada. Para la mayoría de la especie humana, esto conlleva el mensaje subliminal de que hay que comportarse como animales. La evolución conduce, irremisiblemente, a una visión animalística del mundo y de la realidad. Hay que dejarse llevar por los instintos más bajos. Los efectos en la sociedad, cualquiera los puede palpar. Ya que, la influencia de esto, ya está afectando cada vez al ser humano a edades más tempranas. Si somos un tipo de mono, ya no hay dignidad humana, ni el concepto de persona conlleva demasiado significado. Por tanto, la dignidad de los no nacidos se vuelve también más relativa. También desgraciadamente, miles de sacerdotes, que aceptaron esta falsa doctrina de la evolución, enseñan desde los púlpitos que Adán y Eva es un mito. Creen que en realidad, Adán y Eva eran una comunidad de personas. Incluso sacerdotes, que van de tradicionales, sin serlo, cuidado con estos sacerdotes, son tradicionales del tipo de Benedicto XVI. Muchos han leído los escritos de este. Son modernistas sin saberlo, son modernistas disfrazados de tradicionales. Cuidado con los sacerdotes que no llevan sotana, los que visten de paisano. Si Adán y Eva es un mito, entonces todo lo es. Moisés, Daniel en el pozo de los leones, el diluvio, todo lo es y ya nada importaría. No, la enseñanza de la Iglesia es clara. Adán y Eva fueron dos personas reales. Un efecto de la teoría de la evolución ha sido el gran impulso dado al modernismo, con su creencia de que todo evoluciona, no solo el hombre, sino también Dios, la Iglesia, el dogma y la fe. Con el evolucionismo y el modernismo, nada es firme, todo está en constante evolución. No, definitivamente, el catolicismo no es compatible con el darwinismo, ni ningún tipo de ideología de la evolución. Nunca lo ha sido y nunca lo será, por mucho que un puñado de malos papas hayan dicho lo contrario. Siempre ha habido malos papas y malos sacerdotes, solo que hoy en día esto ha llegado a extremos difíciles de soportar, si no fuera por la gracia de Dios que nos sostiene. Si la fe católica pudiera evolucionar, entonces no sería verdad. Chesterton dijo, con su proverbial sentido común, que el catolicismo es lo único que libera a un hombre de la degradante esclavitud de ser un hijo de su época. Obviamente, hablaba del catolicismo verdadero, no del catolicismo con apellidos como liberal, modernista o mundano. Las teorías y las ideologías pasarán. Los fraudes masivos a la humanidad pasarán. Los papas y los sacerdotes pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Lo que la Iglesia ha enseñado por 2000 años, no pasará.